Es el Día Mundial de las Escritoras. El Día Mundial de las Escritoras. Sí, señor, este día se celebra y se visibiliza el trabajo de las mujeres en la literatura, recordando el papel fundamental que tienen en la cultura y en la historia. La fecha se conmemora en el lunes más cercano, el 15 de octubre, en honor a Santa Teresa de Jesús, una de las grandes figuras de las letras universales. Pues nos acompaña a esta hora, vamos a hablar con una de las escritoras más reconocidas, más queridas en el departamento de Caldas, esta manizaleña, abogada, escritora, poeta, ensayista, novelista. Está con nosotros Dorian Hoyos Parra. Muy buenos días, Dorian, ¿cómo le va? ¿Cómo ha estado? Muy buenos días, muchas gracias por tenerme en cuenta y por tener en cuenta las letras nacionales, las letras mundiales. Muchísimas gracias. En este Día de la Escritora, ¿qué significa para usted ser escritora? ¿Qué ha significado para usted? Muchas cosas muy bellas. Poder decir lo que todos vivimos y poderlo hablar y poderlo transmitir. De pronto abrirle caminos a las mujeres, pues porque yo ya tengo bastante edad, y que podamos hablar tantas cosas que estaban en nosotras, que siempre las mujeres han escrito a través de la historia, pero de pronto no eran muy escuchadas. ¿Usted escribe desde los cuántos años, doña Dorian? Mi primer poema lo hice cuando tenía 7 años. Cuando usted comienza a temprana edad, obviamente ya tiene, digamos, cierta producción en su juventud. ¿Muy complejo publicar, dar a conocer esas letras en ese momento? Para publicar sí ha sido complejo. Uno publica y se atiene a poder recoger el costo de una publicación. Entonces ese ha sido como, pues la única, el único óbice que yo veo para publicar es el costo de la obra, pero uno quisiera publicar las cosas que uno escribe, y hay mucha gente que escribe muy bien y no puede publicar. Ya, cuando usted decide escribir, o no sé, quiero preguntarle primeramente, ¿fue una decisión o por qué usted empezó a escribir tan joven? Yo pensé a escribir como todos nosotros, comenzamos a hacer cosas porque nos gusta, porque tenemos unos dones o unos carismas. Cada uno tiene unas cualidades individuales que las acrecienta o las deja. ¿De qué escribía usted, doña Dorian, en sus primeras letras? Pues poemas muy amorosos, porque lo que le aflora a uno en la adolescencia, en los 12, los 13, los 15, los 18 años, es asomarse al amor. Y entonces uno escribe de amor a su manera. Pero, ¿eran amores tangibles o amores platónicos? Pues eran amores platónicos. ¿Cómo sería el amor? Y entonces me ideaba, yo en esa época todavía no conocía el mar. Yo vine a conocer el mar por ahí teniendo 22 años. Y entonces escribía como leía a Pedro Blomberg y otros autores que tenían que ver con el mar. Entonces yo me figuraba ese mar, porque tampoco en el momento había televisión para conocer el mar por televisión. Y entonces yo me figuraba el mar y las gaviotas y
las olas. Y entonces escribía sobre ese mar y el amor. ¿Y cuando conoció el mar se parecía a ese que describía en sus letras? Era muchísimo más grande de lo que yo pensaba, pero lo vine a disfrutar más cuando pasé de Cartagena a Tierra Bomba y a las islas. Entonces ver de verdad esas olas, esos alcatraces durmiendo sobre las aguas, esos peces en San Andrés, es decir, es una cosa indescriptible para uno. Doña Dorian, ¿y cuando conoció el amor de verdad, se parecía en algo a lo que usted había descrito? No, porque una cosa es vivirlo y sentirlo y otra cosa presentirlo. Que a veces es mejor lo último, ¿no? A veces es mejor presentirlo que sentirlo. Doña Cada cosa en su lugar y en su tiempo. Nos pasa con otras cosas, uno lo invitan a comer, ¿cierto? Y entonces uno se va y dice, no, ese plato y esa mesa y de los compañeros y compañeras, y bueno, uno adorna todo. Y va y come y a veces es mejor de lo que uno pensaba y a veces no da la medida de lo que uno estaba pensando. Bueno, eso es verdad. No Sí, siempre señora. dan la medida. Doña Dorian, ¿qué opina de las escritoras colombianas, de las caldenses? Recientemente se ha hecho una remembranza, una recolección, una recuperación de muchos escritos de mujeres caldenses y del eje cafetero y se ha recuperado esa memoria. ¿Qué opina de todo lo que se ha escrito por parte de las mujeres caldenses? El trabajo que está haciendo Adriana Villegas Botero es un trabajo muy interesante, una investigación sumamente interesante, muy valiosa. Es recuperar la memoria. Es que yo también conozco mujeres que escribían, pero que nunca publicaron, porque en primera instancia para publicar en los periódicos se publicaba por fascículos. Y luego después algunas compilaron, como doña Blanca Izaza, compilaron y presentaron libros ya concretos. Y ha sido una tradición, creo que la mujer toda la vida ha sentido en poesía, en alegría, en dificultades. Ha vivido como vive la mujer actual en sus sentimientos porque ¿en qué ha avanzado el mundo? En tecnología, en ciencia y en confort. Pero en sentimientos el mundo sigue siendo igual. Entonces las mujeres toda la vida hemos sentido en la misma forma el amor por los hombres, el amor por los padres, el amor por los hijos, y hemos vivido nuestros entornos y los hemos escrito o los hemos vivido sin escribirlos, pero también los hemos pintado y en las novelas que hemos escrito los describimos. Son unas vivencias. Doña Dorian, ¿usted a quién lee? ¿De poesía de quién o escritos de quién lee? En la actualidad yo no me atrevería a calificar a nadie porque deja uno
las gentes por fuera, ¿cierto? Y hay escritores muy valiosos, no solamente en Caldas y en Manizales, sino en el país, que uno tampoco conoce. Ya. Doña Doria, cuando se empieza a mencionar a la mujer escritora, y usted lo mencionaba, lo difícil que ha sido para la mujer, digamos, publicar, y que conoció mujeres escritoras que nunca publicaron, eso se ha perdido, es decir, hay mucha letra perdida que nunca se publicó por parte de estas mujeres que hicieron lo suyo en su momento. Claro que sí, que escribían en cuadernos, en libretas, y que la familia compilaba los escritos de ellas, pero que nunca fueron publicadas. No en volúmenes de publicación, en 6 o en 20 versos, o en 50, o en fin. Pero es que el sentimiento ha sido la constante de la humanidad. Y hoy en un mundo tan convulso, ¿la inspiración es la misma? ¿El sentimiento es el mismo? ¿La sensibilidad aumenta, disminuye? Depende de los lugares donde uno esté, es cierto. No es lo mismo vivir todos los días en Bogotá, y me figuro que en Nueva York y que en México, que vivir en Manizales o en una finca. Cada cosa tiene una gradación y unos entornos. Me leía una novela de Adriana Villegas, donde una mujer vive en Nueva York y no tiene pues mayores entornos donde vea unos gansos o unos patos nadando o unas aves volando. No, vive en un entorno muy urbano. Y uno en Bogotá vive en un entorno muy urbano. Pero pues no es lo mismo el entorno que yo puedo vivir en Bogotá como el que puedo vivir en Murillo aquí en Tolima, o como el que puedo vivir en Manizales, que todavía están muy cerca el campo. Sí, todavía estamos muy cerca a lo rural, y quería precisamente sobre eso, ¿qué le inspira hoy para escribir, doña Doria? Escribo ya muy poco, pero me sigue inspirando lo mismo de siempre. La sociedad, el comportamiento actual, el vuelo de los pájaros, el sonido del bosque, la quebrada. La mirada de la gente es maravillosa. La mirada y la risa de los niños es indescriptible. Las mujeres embarazadas, las flores, la lluvia, el rocío. No, yo sigo todavía estando en esas líneas y yo creo que uno no cambia. En algún momento, y quería preguntarle sobre esto, no sé si conoce a Águeda Pizarro, la viuda del maestro Omar Rayo, también Sí. poeta también, y ella defendía mucho el término poeta, mujer poeta, y que no les dijeran poetisas, y se mantuvo muy firme en eso siempre Águeda, diciendo que poetisa minimizaba un poco el papel de la mujer en la poesía, y prefería que se mantuviera el término de poeta. ¿Cómo ve a partir de este comentario ese sitial que tiene la mujer, el reconocimiento de la mujer poeta en Colombia? Yo creo, y yo conozco a la doña Águeda Pizarro,
y conozco sus escritos y he sido invitada varias veces al encuentro de mujeres poetas, que es pues inmenso, tiene 41 años y he sido reconocida por el encuentro de mujeres poetas. Le agradezco del fondo de mi corazón. E ir uno al encuentro de poesía del Museo Rayo es salir como de unos ejercicios espirituales de poesía, porque entonces encuentra uno voces de mujeres sumamente cultivadas intelectualmente, de mujeres que han avanzado mucho en la academia, pero encuentra uno poesía de mujer corriente y incluso de mujeres que no saben escribir, pero sí saben decir sus versos, y unos versos que tienen sentido de vida, de amor, de alegría o de tristeza. Entonces es muy bello estar allí, y hay algunos hombres que acompañan a sus esposas, a sus compañeras, a sus hijas. Es muy lindo. ¿Y se ve futuro en la poesía femenina? Claro que sí. Hay una cantidad de mujeres jóvenes. En el Museo Rayo también están llegando comunidades indígenas, mujeres indígenas que vienen acompañadas de sus esposos y sus hijos. Eso es bellísimo. Yo lo invitaría a usted que fuera, eso se celebra antes del 20 de julio para terminar el 20 de julio, que fuera y grabara y disfrutara de esa belleza de encuentro. Y aquí también hay una cantidad de encuentros de poetas, hombres y mujeres. Está la nave de papel, están los encuentros que hace Joana Patiño, la red de escritoras de Caldas, Ligia Acevedo, Dolly Montes, Carlos Mario Uribe, Edgar González, Jorge Eliezer Triviño. Jorge Eliezer Zapata hizo una cantidad de encuentros de poesía en Supía. Jorge Eliezer hacía los encuentros de historia en Supía y luego los encuentros de poesía en Supía. De manera que hay una cantidad de gente escribiendo, muchas mujeres escribiendo. Sí, me escribe por aquí un oyente, doña Dorian, y me dice que ¿cuál es el secreto para tan buena memoria? Pues creo que eso se lo da a uno la naturaleza, ¿no? Y uno lo cultiva. No puedo decir cuál. He sido una gran lectora toda la vida. Me fascina hablar con la gente, que me den abrazos, que yo abrace a la gente, que la sienta. Estoy más limitada para salir por la cuestión de la juventud, ¿no? Una juventud acumulada en 92. Pero tengo una cantidad de amigos y amigas y mi familia que me apoyan siempre, que me invitan como ustedes. Entonces eso lo hace a uno, pues bueno, entonces me van a entrevistar. Entonces me están haciendo buscar en la memoria todos esos recuerdos. Doña Dorian, ¿nos puede recitar un fragmento de alguna de estas obras tan importantes que usted tiene, Eros y Urano,
Café y Ciudad, bueno, hay tantas allí, Gotas de Rocío, recuerdo esta novela tan bonita, esta poesía, mejor, una poesía del 90, si no estoy mal, en Gotas de Rocío. ¿Nos puede recitar alguno y nos recuerda y aprovechamos esa buena memoria suya? Ay, es que cuando me ponen a leer poesía, yo no quiero acabar. No es que me digan que un fragmentico. Los afrecheros caminaron todo el tiempo por todos los lados. Ya no tenemos tantos afrecheros en nuestra ciudad, ¿cierto? Pero tengo un poema que dice: pequeño, nervioso, tierno, vienen las mañanas a dejarnos sus limpias y sonoras notas. Ese es un fragmento, no, ese es el poema. Y tengo un poema que me parece muy importante, es de los últimos, pero pues me demoraría como 2 o 3 minutos para leerlo. No sé si me lo regalan. Claro, claro que sí. Mujer, tiene un epígrafe. El feminismo no es una lucha contra los hombres, sino contra el sistema de valores. Ana María Mesa Villegas. Mujer, eres la sabia compañera del hombre a quien reclamas por sus actitudes, no por ser hombre. Recibes y germinas su semilla, haces que la sociedad tenga valores. Maestra de los siglos, vas a la fábrica, a la industria, a la academia, a la ciencia. Estás hombro a hombro con él, porque eres su complemento, no su rival. Desde siglos inmemoriales se escucha tu eco, tu clamor, tu palabra de aliento. Animas la otra parte de la humanidad. Lo acunas, lo refugias, lo formas o deformas. Das alegría a sus tristezas, ternura y fortaleza. Eres el complemento que da y recibe, y por ello debería ser balanza en la humanidad, para que fuera menos triste y desequilibrada, para que no hubiera guerras, niños y niñas sin amor y sin comida. Eres la que ha respondido en un porcentaje muy alto de la historia por el pan, el techo y la educación de los hijos, sorteando todas las dificultades. No puede negarse que en la historia han existido maravillosos padres. Tu valor es enorme. Nunca lo comprendiste y menos te lo enseñaron. No es tu sexo. Si supieras y pusieras en práctica tus grandes dotes, realmente haríamos el balance que por siglos se ha roto. Busca el equilibrio en ti, en tu grandeza, en tu capacidad de amar, sin ser esclava ni ama. Sé la compañera del compañero. Doña Dorian, pues muy buen final de esta conversación tan entretenida. Muchas gracias por estar con nosotros, por sacar este ratico y por compartirnos tanta sabiduría y cariño por lo que es la poesía y las letras. Que tenga muy buen día y siempre por aquí en la Universidad de Manizales, un placer tenerla. Muchísimas gracias por invitarme. De nuevo agradezco a
todos mis amigos y mis amigas y a todas las personas durante mucho tiempo conocidas y por conocer, por tanto apoyo, por tanto cariño. Gracias a ustedes y un abrazo muy grande. Gracias por la labor periodística que ustedes hacen para informar a la sociedad de todas las cosas que suceden. Que sean muy felices. De nuevo, muchas gracias. Igualmente, le deseamos mucha felicidad y muchas gracias y esa lucidez. Dios les pague. Tan envidiable. Hasta pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. 8 de la mañana, 15 minutos. La escritura, novelista, poeta, también abogada, Dorian Hoyos, a esta hora de la mañana aquí en el matutino de UMFM desde la Universidad de Manizales. Pues hablemos con Adriana Villegas, la mencionó en varias ocasiones doña Dorian, precisamente por la labor que se está haciendo de recuperar esas letras, esos escritos, esa producción de las mujeres caldenses y del eje cafetero. Adriana, buenos días, bienvenida. Buenos días, Richard, y a todos los oyentes del matutino. Bueno, ¿qué significa esta recuperación? ¿Qué ha significado para usted también como escritora, como novelista, Adriana? Pues para mí en lo personal ha sido como un aprender. Yo en algunos espacios he contado que esta motivación por hacer una investigación sobre las escritoras de Caldas surgió de un asunto personal, una anécdota. Y es que yo en 2018 publiqué una novela que se llama El oído miope, y cuando publiqué esa novela alguien me dijo, es la primera novela de una mujer en Caldas en mucho tiempo. Y yo sabía que no, porque aquí publicó una novela también digamos, casi al mismo tiempo que la mía, Marcela Villegas, una escritora de mi edad que murió y que nos confundían porque compartíamos el apellido y pues porque las dos publicamos novela el mismo año. Entonces sabía que existía esa novela, Camposanto, que es hermosísima, pero yo, digamos que eso me llevó a preguntarme, bueno, ¿qué otras novelistas hay en Caldas? ¿Y a cuáles he leído? ¿A cuáles conozco? Y pues a ninguna. O sea, yo no había leído, yo no conocía. Entonces, como que ¿cómo puede ser posible esto? Y esa búsqueda digamos que como que me permitió juntar mi interés por la literatura con mi interés por las mujeres, ¿cierto? Por hacer visible, por valorar, por cerrar brechas entre hombres y mujeres. Y ha sido muy bonito encontrar un mundo de nombres que no aparecen en los libros de historia de la literatura y sobre todo un mundo de textos que fueron escritos por personas que habitaron este territorio y que hablan de temas que a veces son muy lejanos, pues porque no son de nuestro contexto, pero a veces también se sienten muy cercanos porque finalmente son las mismas montañas, es el mismo nevado, es los mismos ríos. Entonces ese ha sido el ejercicio. Encontrar estas letras, estos escritos, recuperarlos, ponerlos de nuevo, digamos, o ponerlos tal vez por primera vez a la luz, ¿y qué le ha aportado a la literatura caldense? Pues no sé qué le haya aportado ya, pero yo espero que a futuro sí le aporte, pues porque esto es en construcción en este momento, ¿cierto? ¿Cuál es el aporte, como cuál es el trabajo? En literatura se habla del canon literario. ¿Y qué es el canon? Hay un libro muy famoso de Harold Bloom que se llama El Canon Occidental y son como esas obras imprescindibles. Y entonces uno puede como acotar a, bueno, ¿cuál es el canon literario en Colombia? Y entonces en Colombia estará La Vorágine y estará la obra de García Márquez. ¿Cuál es el canon literario en Caldas o en el Gran Caldas o en el eje cafetero? Y la revisión que yo hice es que los libros de historia de la literatura regional, cuando se pregunta quiénes son los escritores de esta región, es una lista muy larga de hombres y en algunos esporádicos casos mencionan a Blanca Izaza de Jaramillo Mesa y ya. Entonces, ¿qué hace esta investigación? Como tratar de equilibrar la cancha, de mostrar si hay mujeres escritoras, si ha habido en el pasado mujeres escritoras, léanlas y ya cada cual dirá, no, pues no me gusta, me parece. Hace poco hablaba con una amiga y decía, es que no me gusta la literatura, es como decir, no me gusta el cine. Uno va a cine o no me gusta el teatro, usted va a cine y ve una película muy buena y después va a cine y ve una película que no le gusta.
pero eso no es no me gusta el cine, no me gusta esta película. Entonces, lo mismo pasa con la escritura de mujeres, pues habrá una que no le guste, o 2 o 3, pero habrá 1, 2 o 3 o 5 que sí le guste, pero si usted no sabe que existen, ni siquiera sabe el nombre o ni siquiera puede acceder a los textos, porque muchas mujeres publicaron solo en prensa y no publicaron en libros, pues porque en la época en la que publicaban, estoy hablando de finales del siglo XIX, comienzos del XX, estaba muy mal visto que una mujer escribiera, publicara. Eso era un oficio de hombres, de hecho se habla de los hombres de letras, no se habla de las mujeres de letras. Entonces, poner esto al alcance es como darle a la gente de esta región, a las personas, a los otros novelistas que vienen en camino, que cuando les pregunten qué novelista antes hay en tu región, pues también puedan meter en esa lista algunas mujeres. Doña Dorian dice que se perdieron muchos escritos de mujeres que jamás publicaron, que ella conocía, que tal vez escribían por allí en cuadernos y esto. Esos escritos que tal vez reposan o reposaron en las casas, en esas viejas bibliotecas o por allá en los cuartos de San Alejo, ¿de esos no se han recuperado o sí? Esto depende mucho. Hay un mundo de factores que son, si se quiere, el azar, pero no es el azar, que determinan que la obra de una mujer, pues, o de un escritor en general, pueda recuperarse con el paso del tiempo. Entonces, lo que hemos visto es, como muchas no publicaron libro, entonces eran manuscritos, eran textos que se publicaban en periódicos y revistas, y ahí hay un trabajo de arqueología hemerográfica, que es el que hemos venido haciendo. Pero también textos, los diarios, las cartas, ¿cierto? O manuscritos simplemente que quedaban en el archivo de las familias. Y cuando estas mujeres no tenían hijos, ese legado como que se va refundiendo entre los descendientes. En el caso específico de esa pregunta de qué hay por fuera, pues ha sido bonito. Yo estoy en este momento trabajando en una investigación de una autora específica, Natalia Ocampo de Sánchez, que fue la primera mujer que escribió una novela en esta región. La novela se llama Una mujer y es de 1936. Y logré contactar a una nieta, y esa nieta me pasó, sí, yo tengo unos papeles, y me pasó un legajo grande de cartas. Y esas cartas a mano, con una letra hermosísima, unas a mano, otras a máquina. Cartas desde 1909 hasta, ella muere en el 50, entonces ahí hasta como el 40 y pico. Y eso, por ejemplo, ya lo transcribimos, ya lo estamos procesando. La idea es poder, pues, como incluir en el libro, vamos a ver si todas o algunas. Entonces esa es una recuperación, ¿cierto? De un legajo, pues, que está en la casa de alguien. Pero lo usual es que se trata, por ejemplo, Agripina Restrepo de Norris, una autora de Calarcá, en varios textos hemos encontrado que ella ganó un premio en 1931 en Bogotá con una novela que se llama Nelly. Esa novela nunca se publicó y ese manuscrito no aparece, o sea, esa sería la primera novela de esta región, Nelly, pero no aparece, nadie da razón, en fin. Entonces sí hay mucha literatura que seguramente se perdió, sin contar la que se perdió en el incendio, porque en los incendios de los años 20 hay muchos testimonios, entrevistas de mujeres que escribieron y que se quemó todo ahí. Adriana, hablemos sobre lo que usted ahorita mencionaba, y era que cuando usted lanzó su novela había gente que creía que era la primera novela que publicaba una mujer en el departamento. ¿Cómo está esa brecha en términos de publicación ahora de las mujeres en la actualidad y en nuestra región particularmente? Pues ya mencioné la de Marcela Villegas, Camposanto, es una novela publicada con Editorial Sílaba. Le cuento otra anécdota que me parece chévere, y es con unos amigos, incluso amigos de aquí de la universidad. Hace 4 meses creamos un medio de comunicación que se llama Barequeo, es un portal, y una de las secciones que tenemos se llama Tesoros, y Tesoros es todos los sábados publicamos un fragmento de un libro, bien sea algo que haya sido ya publicado, no publicamos inéditos, sino textos que hayan sido previamente publicados en libros, bien sea novela, cuento, poesía. Inicialmente pensamos que esto iba a ser una recuperación de textos muy viejos, un poco aprovechando el trabajo que yo he hecho, ¿cierto? Llevamos 4 meses publicando cada 8 días, y cada 8 días hemos estado publicando prácticamente todas las semanas, salvo 1 o 2 excepciones, autores de esta región.
y autores hombres y mujeres. Entonces, por ejemplo, ahí publicamos un fragmento de Niña Pájaro Glaciar, que es un libro hermosísimo de Mariana Matija, que se publicó con Rey Naranjo. Eso es como entre ensayo, poesía, reflexión. Es un texto muy bonito que reflexiona sobre la naturaleza, sobre la región. Este sábado pasado publicamos Diáspora, que es unas cartas cruzadas entre 4 amigas, 4 mujeres, y entre ellas está Juliana Loaiza Rincón, que es graduada de acá de la universidad, y es escritora, tiene un colectivo que se llama Las Emergentes y ellas publican. Vamos a publicar dentro de 8 o 15 días un cuento de Beatriz Santander Mejía, que hace parte de una colección de un libro de cuentos que surgió en el taller de escritura del Banco de la República. Entonces, le menciono solo algunos nombres. Publicamos ya un fragmento de novela, la novela se llama El Visitador, de Marta Patricia Mesa, de Salamina, y publicamos otro fragmento de una novela que acaba de publicar Tres Cantos, que es una editora de Pereira, de Luzmeri Gil, una autora de Pereira. Entonces, también publicamos a Juliana Javierre, que es de Pereira. Entonces, autoras hay. Lo que pasa es que a veces, mejor dicho, cuando uno las quiere ver, aparecen. Exactamente. Adriana, hoy es el Día de la Escritora. ¿Qué reflexión se podría hacer hoy, precisamente de ustedes, las escritoras? Con su papel como escritora, obviamente. Yo espero que haya un día en el futuro, que no sea necesario celebrar el Día de las Escritoras, que es en el Día de la Literatura, o que se hable de literatura en general, sin tener que hacer el énfasis en las escritoras. El que haya un Día de las Escritoras y no haya un Día de los Escritores da cuenta de una brecha que todavía existe. Que a las mujeres nos pregunten, no sé, si en los libros hablamos de los niños, el esposo, o a los hombres no les preguntan eso, o como que haya ese sesgo de pensar que nuestros textos tienen que tener un contenido de, no sé, ternura, cursilería, romanticismo, pues eso da cuenta es de quien tiene ese prejuicio. Cuando uno lee los textos firmados por mujeres, ve que hay de todo. Hay por supuesto historias de amor y de los niños y del marido, pero hay homicidios y hay literatura policíaca y hay suspenso, o sea, hay un espectro tan amplio como el espectro, como amplio es el mundo masculino, que también tiene novelas románticas como puede ser María, de Jorge Sachs. Entonces, creo que es un día para pensar. Agripina Montes del Valle publicó a finales del siglo XIX un libro de poesías que tiene un prólogo de Rafael Pombo, el de La pobre viejecita. Y en ese prólogo Rafael Pombo dice que hay que quitar, pues estaba hablando del siglo XIX, que hay que quitarse el prejuicio de tantos hombres, tantos escritores que dicen gente de mujer los doy por leídos. Y pienso que hoy, tantos años después, pasa igual. La gente cree que las mujeres escribimos para las mujeres y no para la sociedad o para la humanidad. Adriana, pues muchas gracias por estar aquí. Por allí ve a Dorian, a doña Dorian por allá, muy atenta escuchándola. Qué bueno llegar a los 92, dice doña Dorian, la juventud acumulada a los 92, dice ella, y llegar con esa lucidez, ¿no? Dorian hace parte de la lista de 21 escritoras que hemos venido trabajando desde hace 3 años con el Banco de la República en un proyecto que se llama Mujeres Escritoras Centenarias del Gran Caldas. Cuando empezamos con ese proyecto había algunas escritoras vivas, Mariu Javieira, que ya falleció, Beatriz Zuluaga, que también ya falleció, quedan vivas de esa lista, Fanny González Taborda, que está en Bogotá, y Dorian Hoyos Parra, que nos gusta mucho que nos acompañe, es siempre una inspiración. Siempre. Y feliz cumpleaños, profe. Gracias. Hasta pronto. Adriana Villegas, escritora, también novelista, profesora de la Universidad de Manizales, también abogada. Las abogadas les gusta escribir, a los abogados y abogadas. No hay mucho abogado y abogada escritor. Y a las médicas y médicos también. En Manizales hay una gran cantidad de médicos escritores, pero ese es otro tema. Porque Dorian también es abogada. Adriana es abogada. Muy bien. Chévere esas coincidencias. Hasta pronto, Adriana. 8 de la mañana, 29 minutos.